Hola, queridísimos amigos. Cuando estaba a punto de terminar el artículo sobre el Banco Central Europeo, descubro este reciente y maravilloso mensaje de los indios Hopi, al que he dado prioridad por su calidad espiritual. Artículo de opinión. Mensaje Hopi de Águila Blanca. Jefa de los indios Hopi en Arizona. Mantén la serenidad en la tormenta. Ten un encuentro con lo sagrado cada día. Este momento es una puerta o un agujero. Puedes cruzar la puerta o caer en el agujero. Resiste a través de la alegría y de la confianza. Cuando cuidas de ti mismo, cuidas a los demás. Sumarios de economía. El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 0%. Política expansiva y tipos de interés negativos. No los subirá aunque la inflación supere el 2%. Lagarde alerta de un freno a la recuperación. Los bancos apuestan por las monedas digitales. La sequía y el calor eleva el precio del maíz y de la soja. Lagarde... esto es lo mismo. Windows 11 dejará obsoletos a millones de ordenadores. Las inundaciones chinas enredan las cadenas de suministro. Evacuación masiva de gente en China a causa de las tormentas. Las empresas deberían invertir su dinero en salvar los ecosistemas. El 11 de agosto se probará el sistema de emisión de emergencias. Rusia lleva a Ucrania ante el máximo tribunal de derechos humanos. Comenzamos. Palabras importantes sobre la situación mundial actual de la jefa de los indios Hopi. Águila Blanca de los indios Hopi, tribu nativa que habita en Arizona, ha dirigido al mundo este profundo mensaje. Todo entre comillas. Este momento en el que está viviendo la humanidad se puede considerar una puerta o un agujero. La decisión de caer en el agujero o de cruzar la puerta es tuya. Si consumes información 24 horas al día, con energía negativa, constantemente nervioso, con pesimismo, caerás en este agujero. Pero si aprovechas la oportunidad de mirarte a ti mismo, de replantearte la vida y la muerte, de cuidarte y cuidar a los demás, entonces pasarás la puerta. Cuida tu casa, cuida tu cuerpo. Conecta con tu hogar espiritual. Cuando te cuidas a ti mismo, cuidas a los demás al mismo tiempo. No subestimes la dimensión espiritual de esta crisis. Adopta la perspectiva de un águila que ve todo desde arriba con una visión más amplia. Hay una demanda social en esta crisis, pero también una demanda espiritual. Ambas van de la mano. Sin la dimensión social, caemos en el fanatismo. Sin la dimensión espiritual, caemos en el pesimismo y la inutilidad. Estás preparado para atravesar esta crisis. Agarra tu caja de herramientas y utiliza todas las que tengas a tu disposición. Aprende a resistir con el ejemplo de los pueblos indios y africanos. Hemos sido y seguimos siendo exterminados, pero nunca dejamos de cantar, bailar, encender fuegos y tener alegría. No te sientas culpable por sentirte afortunado en estos tiempos difíciles. La resistencia es resistir a través de la alegría y la confianza. Tienes derecho a ser fuerte y positivo, y no hay otra forma de hacerlo que mantener una postura bella, alegre y brillante. Esto no tiene nada que ver con la alienación o la ignorancia del mundo. Es una estrategia de resistencia. Cuando entramos por la puerta, tenemos una nueva visión del mundo porque nos hemos enfrentado a nuestros miedos y dificultades. Esto es todo lo que puedes hacer ahora. Primero, mantén la serenidad en la tormenta. Segundo, mantén la calma y ten relaciones auténticas. Tercero, habla con la divinidad. Haz un ámbito de encuentro con lo sagrado cada día. Cuarto, demuestra la resistencia a través de la alegría, la solidaridad y sobre todo el amor y la gratitud. Fin del mensaje. Banco Central Europeo. Tal y como se esperaba,
el Banco Central Europeo ha dejado sin cambio sus tasas simétricas de política clave, mientras se comprometió a mantener una postura de política monetaria constantemente acomodaticia para cumplir su objetivo de inflación. En otras palabras, al igual que la Fed, la política del Banco Central Europeo se centrará en el espejo retrovisor, vinculando los movimientos de tipos a los cambios reales de tipos de interés en lugar de a las previsiones. Más allá de los cambios de orientación, el Consejo vio a la zona del euro encaminada hacia un fuerte crecimiento en el segundo y tercer trimestre con riesgos equilibrados. Donde hubo una sorpresa fue en el nuevo lenguaje del Banco Central Europeo discutiendo la orientación futura que surge de su nueva revisión estratégica y política de inflación, donde el banco dijo que en apoyo de su meta de inflación simétrica del 2% y en línea con su estrategia de política monetaria, el Consejo de Gobierno espera que las tasas de interés claves del BCE se mantengan en sus niveles actuales o más bajos hasta que vea que la inflación alcance el 2%. El BCE mantiene tipos y se compromete a no subirlos aunque la inflación supere el 2% de forma puntual. El Banco Central Europeo ha mantenido sin cambio los tipos de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, mientras que la tasa de facilidad de depósito continuará en el menos 0,50% y la de facilidad de préstamo en el 0,25%. El BCE mantendrá los tipos bajos o incluso en negativo durante más tiempo para llevar la inflación al 2%. El Banco Central Europeo ha anunciado este jueves que los tipos de interés se mantendrán bajos durante aún más tiempo e incluso podrían reducirse más. Ello en un contexto en el que el precio del dinero ya se encuentra en mínimos históricos. Esto se debe al nuevo objetivo de inflación del 2% a medio plazo que el organismo monetario se ha marcado tras su reciente revisión estratégica. Lagarde alerta de un posible freno a la recuperación. El Banco Central Europeo... esto no lo voy a repetir. La razón, explica Lagarde, doña Cristina, es la incertidumbre que se genera. La presidenta del banco reconoce que aunque en efecto la recuperación va por buen camino, se podría frenar dicho avance. La intención del banco es la de elevar los tipos una vez que la inflación supere, no de manera puntual, sino duradera y consistente, el 2%. La inflación ha subido, aunque este aumento se espera que sea principalmente temporal, advertía la presidenta. Las perspectivas de inflación a medio plazo siguen contenidas. Lagarde se ganó a la mayoría de los disidentes. Un grupo significativo de responsables de la formulación de políticas del Banco Central se opuso a la nueva guía de tasas de interés que dio el jueves, pero la mayoría se ganó y solo se resistieron dos, los jefes de los bancos centrales de Alemania y Bélgica. Oposición a la nueva guía del BCE sobre tipos de interés. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, y el gobernador belga, Pierre Bunsch, se opusieron a la nueva orientación política del Banco Central Europeo que señala un periodo más largo de tasas de interés históricamente bajas. Finanzas. India considera el lanzamiento gradual de la moneda digital del Banco Central. El Banco Central de la India está considerando lanzar una moneda digital según un alto ejecutivo, dando una clara indicación de sus intenciones por primera vez después de afirmar previamente que estaba estudiando la idea. Las empresas deberían invertir dinero en salvar los bosques. Las empresas que buscan compensar sus emisiones pueden tener un impacto mayor
si respaldan las iniciativas de los gobiernos para detener la destrucción de los bosques y ecosistemas en lugar de plantar nuevos árboles, dijo el jueves un grupo ambientalista. Hay que evitar la destrucción de ecosistemas. Retrocede el Bitcoin. El Bitcoin retrocedió después de acercarse a la resistencia inicial en 32.000 euros. El impulso a corto plazo está mejorando, lo que podría mantener a los compradores activos por encima del nivel de apoyo de 30.000 euros a medida que regrese el sentimiento alcista. Elon Musk vuelve a apoyar al Bitcoin y dice que Tesla lo aceptará otra vez como forma de pago. Reitera que Tesla sigue con la mente abierta hacia el Bitcoin, a pesar de las preocupaciones ambientales sobre el alto consumo energético que supone su fabricación. Burbuja inmobiliaria. El precio de la vivienda está aumentando a su ritmo más rápido en la historia, lo que alimenta la preocupación de que se haya formado una nueva burbuja inmobiliaria que podría dar lugar a una calamidad económica que recuerde a la crisis financiera de 2008. La sequía y el calor eleva el maíz y la soja. El maíz de Chicago tocó el precio más alto en más de 2 semanas, ya que los campos cálidos y secos en el norte reducen las perspectivas de cosecha para los cultivos en crecimiento. La soja y el trigo rojo de invierno, tanto blando como duro, también ganaron, mientras que el trigo de primavera en Minneapolis rompió su repunte de 7 sesiones después de que los futuros se acercaran al nivel más alto desde 2012. Al mismo tiempo, Brasil está experimentando cosechas de maíz lentas debido a retrasos en la siembra relacionados con el clima. La plata intenta recuperarse después de una gran liquidación. Actualmente, la plata está tratando de volver por encima del nivel de $25, mientras que el dólar está ganando terreno frente a una amplia canasta de monedas. Los adolescentes están consiguiendo trabajo. Para muchos empleadores, los adolescentes son empleados ideales. A menudo tienen horarios flexibles, rara vez se quejan de los beneficios y por lo general no tienes que pagarles tanto, sobre todo esto último. Una orden de Biden podría facilitar pedir préstamos. Una parte clave de la orden ejecutiva del presidente Biden de este mes podría, en última instancia, facilitar a los ciudadanos que califiquen para préstamos y en condiciones más favorables. La orden, que incluye amplias reformas para la tecnología, la atención médica y el trabajo, también ordena a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que emita reglas que permita a los clientes bancarios descargar sus datos bancarios y llevárselos a casa. Eso permitiría a los consumidores demostrar su solvencia a los prestamistas fuera del sistema tradicional de calificación e informes crediticios. Noticias digitales. Test de emergencia el 11 de agosto. La agencia FEMA realizará una prueba del sistema de transmisión inalámbrica de emergencias EBS el próximo miércoles 11 de agosto, según ha revelado Rafapal. Se cae Internet. Akamai ha confirmado que un fallo de DNS ha provocado que sus servicios hayan quedado inaccesibles alrededor de todo el mundo, afectando a todo tipo de páginas web, servicios y empresas que dependen de su red. Copia de seguridad de los sitios web después de una interrupción mundial. Muchos sitios web cayeron brevemente debido a una interrupción provocada por un fallo en los sistemas de Akamai Technologies Inc., la segunda gran interrupción relacionada con la compañía de la nube en aproximadamente un mes. Windows 11 deja obsoletos a millones de ordenadores. Los requisitos actuales para su instalación
harán imposible instalar la nueva versión de Windows, incluso en PCs vendidos hace apenas 2 años. A primera vista no hay mucha diferencia entre los requisitos mínimos de Windows 11 frente al actual Windows 10. La nueva versión de Windows, anunciada la semana pasada y que llegará como una actualización gratuita a finales de este año, necesita como mínimo un procesador de 64 bits de 1 GHz, 4 GB de RAM y 64 GB de memoria. Muchos usuarios con ordenadores que parecen cumplir con estas especificaciones, sin embargo, van a encontrarse con la desagradable sorpresa de que no se pueden actualizar sus sistemas, incluso aunque tengan potencia suficiente. El problema afecta incluso a muchos PC de la gama Surface fabricados por la propia Microsoft, que se lanzaron al mercado hace apenas 2 o 3 años. Yo lo llamo a esto obsolescencia programada y aconsejo a que se instalen el Linux que no dan ningún problema. Especialmente recomiendo el Linux Mint XCFE, que es el que yo tengo, porque nunca da problemas, nunca da virus y además es muy seguro y encima es gratuito y se actualiza constantemente. Hay otras versiones de Linux muy famosas como Ubuntu. La diferencia entre Linux Mint y Ubuntu, que ya lo he dicho en otras ocasiones, es que el Linux Mint viene con todos sus códecs y drivers, mientras que el Ubuntu no viene equipado con todo esto, se lo tienes que instalar aparte. Europa. Hungría celebrará un referéndum sobre cuestiones LGTB a principios de 2022. Hungría planea celebrar un referéndum sobre la legislación que limita la enseñanza de las escuelas sobre la homosexualidad y los problemas transgénero a fines de este año o principios del próximo, dijo el jueves el jefe del gabinete del primer ministro, Viktor Orbán. Y permítanme un chiste. La sexualidad es una enfermedad que se cura con el tiempo, igual que la juventud. La Comisión Europea dice no estar en contra de que Hungría organice un referéndum sobre la ley que prohíbe mostrar contenido LGTB a los niños. Cree que es un procedimiento interno, pero sigue defendiendo el procedimiento de infracción iniciado contra el texto. Según Hungría, Bruselas está atacando claramente su derecho a proteger a los niños. Rusia lleva a Ucrania ante el máximo tribunal de derechos humanos de Europa por muertes de civiles en Maidán y Donbass. Rusia está tomando la decisión sin precedentes de presentar un caso contra el gobierno de Ucrania ante el máximo tribunal de derechos humanos de Europa por una serie de problemas que incluyen el golpe de Maidán en 2014, las muertes de civiles en Donbass y el desastre del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que mató a 298 personas. En el último caso, por ejemplo, Rusia está acusando a Kiev por dejar irresponsablemente el espacio aéreo abierto para viajes civiles en medio de una zona de guerra. España. España registró un déficit del 8,2% en el primer trimestre de 2021, el cuarto mayor de la eurozona. El déficit de la zona euro se situó en el primer trimestre de 2021 en el 7,4% del PIB, reduciéndose respecto del 8,1% del trimestre anterior y muy lejos del récord negativo del 12,3% registrado entre abril y junio de 2020, mientras que en el conjunto de la Unión Europea bajó al 6,8% del PIB, desde un déficit del 7,5% al final de 2020. Y España, recordamos, está en el 8,2%.
238 emigrantes entran en Melilla saltando la valla. Entrada masiva de emigrantes de manera irregular en España. Al menos 238 emigrantes de origen subsahariano han saltado la valla fronteriza de la ciudad autónoma de Melilla al norte de África. Más de 300 lo han intentado en una de las mayores incursiones de los últimos años. Se elevan a 20 los heridos del salto masivo a la valla de Melilla. 17 de ellos emigrantes y 3 guardias civiles. El número de heridos por la entrada masiva de emigrantes que se ha producido este jueves en la valla que separa Melilla de Marruecos se ha elevado a 20 concretamente, 17 emigrantes y 3 guardias civiles. Lo siento por ellos, por todos ellos. El Banco de España advierte sobre un posible repunte del crédito dudoso en el sector inmobiliario cuando venzan las moratorias. El Banco de España advirtió este jueves sobre un posible repunte del crédito dudoso del sector inmobiliario comercial, oficinas, naves industriales, centros logísticos y comercios, una vez que venzan las medidas de apoyo en forma de garantías y moratorias introducidas por el Gobierno para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria. España contará con el mayor centro de inteligencia artificial de Europa. España contará con la mayor plataforma de Europa dedicada exclusivamente a entrenar y procesar modelos de inteligencia artificial. Este macroproyecto, impulsado por la compañía Eternal Mentis, se prepara para debutar en el mercado BME Growth el próximo día 23. El proyecto nace de la iniciativa privada de socios particulares que han aportado un capital inicial de 7 millones de euros de fondos propios al proyecto. Eternal Mentis aspira a convertirse en un operador líder en el mercado europeo con capacidad para captar gran parte del volumen de negocio generado en el continente en torno al ámbito de la inteligencia artificial. Una de las grandes palancas para lograrlo es la construcción del macroproyecto que actualmente el grupo está construyendo en La Guardia, Álava, y que lleva el nombre de Brain Mirroring Center, BMC, Centro Espejo del Cerebro, o algo así. Bueno, un juzgado suspende el rescate a la aerolínea Plus Ultra y da 5 días al gobierno para que lo justifique. Un juzgado madrileño ha suspendido el rescate a la aerolínea Plus Ultra, a la que le ha dado un plazo de 5 días para que acredite la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 acordado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. La Catedral de Burgos cumple 800 años, 8 siglos desde que en julio de 1221 se colocó la primera piedra de esta catedral, construida sobre una antigua iglesia románica de finales del siglo X. La que hoy es la primera catedral gótica de España fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. Ha recuperado buena parte de su estado original dañado por el paso del tiempo tras la inversión de 40 millones de euros en los últimos 25 años. Arquitectos procedentes de los territorios de distintas coronas trabajaron a lo largo del siglo XIII para producir una de las construcciones más destacadas de la Edad Media en la península ibérica, impulsada por el rey Fernando III de Castilla. Basada en el último gótico europeo, es hoy prácticamente un museo por la variedad y riqueza de su contenido. Vuelve a surgir de las aguas el dolmen del Guadalperal, el Stonehenge español,
El conocido como el Stonehenge español vuelve a quedar al descubierto. Como ya sucediera en 2009, el dolmen de Guadalperal está otra vez a la vista de todos tras la bajada del caudal del Tajo y por lo tanto también de las aguas del embalse de Valdecañas en el municipio cacereño de El Gordo. Se trata de un conjunto megalítico de más de 5.000 años de antigüedad descubierto en 1926 y que se quedó bajo el agua en 1963 con la construcción de uno de los famosos embalses de Franco. Pero no solo el dolmen, los equipos arqueológicos no descartan encontrar otros yacimientos de gran valor en la zona. Pues digo yo, que hagan lo que hicieron con Abu Simbel cuando construyeron la presa de Asuán, que es subirlo de nivel sobre el agua. Hispanoamérica. La administración de Biden impone nuevas sanciones contra Cuba. El gobierno estadounidense anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios de Cuba por presuntos abusos contra manifestantes, entre comillas, tras las protestas que se registraron en la isla el 11 de julio, que han sido ampliamente divulgadas en medios de comunicación internacionales. Sanciones al ministro de Seguridad cubano y a la Unidad de Fuerzas Especiales por represión de las protestas. Estados Unidos impuso el jueves sanciones a un ministro de Seguridad cubano y a una unidad de fuerzas especiales del Ministerio del Interior por presuntos abusos de derechos humanos en una ofensiva contra las protestas contra el gobierno a principios de este mes. Al menos 21 muertos en varios motines registrados en 2 cárceles de Ecuador. Los motines registrados la noche de miércoles en las cárceles de Cotopaxi y Guayaquil en Ecuador han dejado por el momento un total de 21 muertos. Lo siento por ellos y por sus familias. Colombia acusa a Venezuela de estar detrás del ataque contra el helicóptero en el que viajaba Duque. Las autoridades de Colombia han acusado este jueves al Frente 33, disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC, de estar detrás del ataque contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque, siguiendo las órdenes en última instancia del gobierno venezolano. Gran Bretaña sanciona al enviado del presidente venezolano Maduro. Gran Bretaña sancionó el jueves a uno de los enviados del presidente venezolano Nicolás Maduro, llamado Alex Saab, en relación con un acuerdo supuestamente corrupto para obtener suministros para el programa de subsidios alimentarios administrado por el gobierno de Maduro. Venezuela rechaza las sanciones de Estados Unidos con la primera importación de petróleo de este año. La compañía petrolera estatal de Venezuela importó un componente clave necesario para lograr su objetivo de casi triplicar la producción de crudo, desafiando los esfuerzos de Estados Unidos para aislar el control del poder del régimen de Maduro. Nueva milicia de autodefensas aparece en Chiapas, México, para combatir el crimen organizado. Al igual que los rebeldes zapatistas antes que ellos, los indígenas del estado de Chiapas, en el sur de México, han tomado las armas, aunque esta vez dijeron que era para hacer retroceder a las bandas del crimen organizado que plagan sus comunidades. La Catedral de Tlaxcala, candidata de la UNESCO. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala, candidata para formar parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La decisión se toma este sábado en la ciudad china de Fuzhou, donde la UNESCO celebra la reunión número 44 del Comité del Patrimonio Mundial. México participa con la nominación del conjunto franciscano conventual del Monasterio Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala.
Se trata de uno de los primeros recintos católicos de México y forma parte de los primeros monasterios del siglo XVI, de ahí su valor histórico. Buenos Aires dice adiós al mercado de ganado de Liniers. En Buenos Aires, desde 1899, cuando el barrio de Mataderos era puro campo, se ha convertido hoy en un problema ambiental de 33 hectáreas debido a las heces de los animales que contaminan los acuíferos en pleno centro de la ciudad. Los enormes camiones que transportan el ganado crean además embotellamientos en la capital argentina. China. China evacua a decenas de miles de personas a medida que las tormentas se extienden hacia el norte. Decenas de miles de personas fueron evacuadas el jueves de las regiones del centro de China afectadas por las inundaciones, mientras las autoridades aumentaron el número de muertos por las fuertes lluvias que han inundado la provincia de Henan durante casi una semana a 33 personas. Él se refiere a las víctimas mortales. Las inundaciones chinas enredan las cadenas de suministro. Las inundaciones que fluyen por el centro de China y la inundación de zonas de un importante centro económico y de transporte amenazan las cadenas de suministro de productos que van desde automóviles y productos electrónicos hasta cerdos, cacahuetes y carbón. China ofrece reservas de petróleo. China ofreció millones de barriles de petróleo de sus reservas estatales estratégicas este mes en un movimiento sin precedentes para tratar de sofocar la inflación provocada por el aumento de los costos de todo, desde alimentos hasta combustible. Ciencia y tecnología. Crean bacterias capaces de producir fibras más fuertes que el acero. Un equipo de ingenieros de la Universidad de Washington ha modificado genéticamente bacterias capaces de producir proteínas híbridas de seda amiloide. Las fibras resultantes son más fuertes y resistentes que algunas sedas de araña naturales, que se consideran los materiales más resistentes de la Tierra. Revelada la estructura interna de Marte gracias a sus movimientos sísmicos. La estructura interna de Marte ha sido estudiada a través de una serie de movimientos sísmicos registrados en el planeta que han permitido hacer una estimación del tamaño del núcleo, del espesor y la estructura de la corteza y del manto, según una serie de artículos que publica Science. Se confirma que Marte tiene un núcleo líquido y metálico. Y yo digo que eso habrá que verlo. Detectado un disco que ayudará a estudiar la formación de lunas y planetas. Un equipo internacional de astrónomos ha detectado por primera vez la presencia de un disco formador de lunas alrededor de un planeta fuera del sistema solar. Un hallazgo que ayudará a estudiar cómo se forman las lunas y planetas en los sistemas estelares jóvenes. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.